Quiero saludar en Caracas a Rubén Chirinos Leáñez, el expresidente de la encuestadora venezolana Mega Análisis. Rubén, bienvenido, buena tarde. Hola, Dania, siempre un gusto, un placer. Igualmente, el gusto es nuestro. 4 meses después del 28 de julio, creo que es pertinente preguntar, ¿sigue María Corina Machado contando con el fervor de los venezolanos, liderando a los venezolanos en todo este proceso? Sí, claro. Eso es algo que se ha consolidado pese a todos los obstáculos, Dania. María Corina Machado vino a redefinir lo que es el concepto de liderazgo en Venezuela. En este momento posee un 80.9% de confianza. Es un liderazgo que nace bajo una suerte de obstáculos. Es un liderazgo que reconoce que los venezolanos piensan, sienten, ha creado conexiones muy estrechas con los venezolanos, sobre todo humildes, que tienen grandes aspiraciones en el país. Es un liderazgo que desde lo empático, lo resiliente, lo épico, no claudica en premisas y deseos muy fuertes entre los venezolanos. Es un liderazgo que coloca a la familia como el centro del proceso del renacimiento del país, producto del retorno de quienes migraron. Es un liderazgo que en términos generales no se basa y no ha fundamentado su crecimiento sobre la oferta populista, la dádiva, el llegar al gobierno para regalar. Es un liderazgo que ha nacido bajo una premisa que para muchos era una herejía decir en Venezuela que el nacimiento de una nueva Venezuela venía con el fin del socialismo. Fueron premisas que María Corina enarboló, son premisas de trabajo, de crecimiento, la verdad como fundamento, son conceptos que enarbola en su mensaje, que la han conectado con un venezolano decente, honesto, que es la mayoría, que sueña con un país mejor y bueno, en este momento la posiciona con un 80.9% de confianza entre los venezolanos. Es un concepto distinto a lo que para otros era ser líder en Venezuela, cuando para otros la dádiva, la premisa de un regalo era la forma de convertirse en líder en el país. María Corina ha reescrito todos estos paradigmas, elevando de manera importante la barra para futuros casos. Sí. Ahora, Rubén, las condiciones de resguardo, de clandestinidad, no han hecho mella en la confianza, según las cifras que nos estás mostrando. Ese no perder contacto no la ha distanciado. Supieras que es una inquietud que algunos tienen y no es poco lógica no tenerla, pero hay un fenómeno que el país se conecta directamente con María Corina y es el hecho de que si bien ella está bajo un resguardo, bajo una protección de su persona, el país entero está bajo esa misma situación. Es un país que se resguarda producto de que lo que pueda colocar en una red social puede algunos significar perder el trabajo, perder el acceso a un cilindro de gas. Es un país que ha tenido que proteger a sus más jóvenes porque un adolescente que se expresa va detenido. Entonces, esta suerte de resguardo que está teniendo la figura de María Corina Machado es una representación en su persona de un resguardo nacional en el cual todo un país silente, consciente de los resultados del 28 de julio, se mantiene bajo un nivel de conciencia de su seguridad, consciente de que si bien el 28 de julio estableció resultados muy claros de lo que eran las mayorías en el país, cosa que nosotros habíamos anticipado, también el 28 de julio demostró y lo que sucedió con los resultados y la dada a conocer a través de las redes sociales, la página por el Comando con Venezuela, demostró también el tenor y el talante de los actores en el país. Adolescentes detenidos, personas de tercera edad también detenidas, una serie de situaciones muy complicadas, muy complejas,
que han llevado a los venezolanos también a resguardarse. Por eso, de una u otra manera, de manera épica, de manera, azarosa, pero lo que vive María Corina Machado, su persona, empatiza mucho con lo que vive el país. La esperanza desde un resguardo, de una protección personal que es la misma que tiene todo un país. Creo que es una buena manera de explicarlo, es decir, hay todo un país bajo resguardo y en la clandestinidad por las amenazas de acoso del régimen. Y esto establece otro punto de conexión entre el pueblo de Venezuela y María Corina Machado, según nos está explicando Rubén Chirinos. Ahora bien, ¿has tenido la oportunidad de medir la expectativa con relación al 10 de enero? ¿Qué piensan los venezolanos? ¿Cómo se sienten frente a esa fecha? Por cierto, justo hoy nos distancian 30 días de ese 10 de enero. La expectativa, Idania, sobre el 10 de enero es muy concreta. El 66% de los venezolanos aspira, desea y reconoce que quien debe asumir la presidencia ese día es Edmundo González Urrutia. Igual número considera que no es Nicolás Maduro quien debe hacerlo. Es importante destacar que en nuestro último estudio hubo muchas respuestas, o hubo importantes respuestas de no querer responder sobre la base, entendemos, de temor a lo que sucede en el país. Hay más de un 55% de los venezolanos, perdón, un 53% reconoce que en el país no hay seguridad política y con ello hay una inseguridad propia al manifestar lo que se piensa. Entonces, pero hay un 20 y tanto % que no quiso responder esta pregunta, so pena de que sabemos que es por lo complicado que es hacerlo. Esta expectativa de cambio no ha mermado entre los venezolanos. Lo que ha sucedido, Idania y todos los que nos escuchan, es que el venezolano entendió que el nivel de la lucha es de otro tenor, porque los actores mostraron sus cartas. Cuando hablo de los actores, hablamos del gobierno venezolano, hablamos de María Corina Machado y la oposición que dirige, hablamos de los otros opositores que, por ejemplo, hablan de elecciones y diálogo. Los actores quedaron todos puestos de manera muy clara frente a los ojos de los venezolanos a partir de la información de las actas y del reconocimiento de lo que fueron realmente los resultados de ese día. Entonces, para los venezolanos, esa expectativa y esa clarividencia de quiénes son los actores los hizo redimensionar el nivel de lucha producto de lo que sabemos que es el nivel de inseguridad política en el país. Pero la expectativa de cambio en lo absoluto ha variado. Es más, alrededor de 9 de cada 10 venezolanos, el 90.7%, indistintamente por quién haya votado, percibe como ganador a Edmundo González. Este no es el efecto de campañas publicitarias, este no es el efecto de jingles o algún tipo de estrategia comunicacional, este es el efecto de lo que fueron los votos del mismo 28 de julio, el boca a boca de las mesas electorales y sus escrutinios, cómo de puerta en puerta los vecinos se comunicaban, los familiares, quién ganaba y quién no ganaba en una mesa. Y esa percepción, indistintamente de por quién haya votado, hace que 9 de cada 10 entienda, perciba como al ganador a Edmundo González Urrutia. Entonces, el deseo de cambio es imposible de que haya claudicado. Por el contrario, hay un 72.2% de los venezolanos que no participarían en una elección regional si no se resuelve lo del 28 de julio. Hay otro 63% que no aprueba diálogos si no se resuelve lo del 28 de julio. El 28 de julio marcó de manera muy importante a los venezolanos y la historia en el país. No es poca cosa el deseo que motivó y que despertó María Corina Machado, la inspiración que se despertó en torno a esa fecha y a que los resultados sean reconocidos. Eso es algo que para los venezolanos es innegociable. Rubén Chirinos, presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis. Gracias, Rubén, gracias. Me parece que era necesario hablar de los liderazgos, la expectativa, qué ha pasado en estos meses, cómo está sintiendo la gente. Gracias por acompañarnos.
Siempre un gusto, Idania, siempre un placer. El gusto es nuestro, Rubén, el gusto es nuestro.